Entonces, este 90 lo podíamos ubicar aquí en la gráfica. En 0 minutos, la temperatura de la taza de café era de 90 grados porque recién se había sacado del horno. No había pasado entonces el tiempo. Después nos dimos cuenta de que por cada minuto que pasaba, el tiempo iba, la temperatura iba disminuyendo 3 grados centígrados. Entonces, este -3 quiere decir eso, la forma en cómo va disminuyendo la temperatura. -3 multiplicado por el tiempo, ¿qué quiere decir? Que cada minuto disminuye 3 grados. Entonces, al minuto 1 se le tiene que quitar 3 grados. ¿A qué? A la temperatura de 90. Pasados 2 minutos ya no le quitamos 3, sino que le quitamos 6, o sea, -3 por 2, que es la cantidad de minutos transcurridos. Si quisiéramos la temperatura luego de 5 minutos, entonces sustituimos aquí en esta fórmula. 90 menos 3 por el tiempo transcurrido, que serían 5 minutos. Entonces a 90 le tendríamos que quitar 15 grados centígrados. Y así nos íbamos con cada una de las temperaturas al transcurrir el tiempo. Bien, vamos a leer este recuadro para empezar ahora sí con la sesión del día de hoy. Dice, una función lineal puede representarse gráficamente como una línea recta. Su representación algebraica es de esta forma: y igual a mx más b. Por ejemplo, en la expresión algebraica que representa la relación entre las dos escalas de temperatura, la que trabajamos el día lunes, los grados Fahrenheit eran igual a 1.8 grados Celsius más 32. El valor M es 1.8, fíjense, está acompañando a la letra. M es el valor que acompaña a la letra dentro de una función. Y ahorita vamos a entender qué es una función. Y el valor B es el valor solito, el que se suma o el que se resta, ¿sí? Pero es el solito. Ahora, una función lineal es creciente si al aumentar un valor también aumenta el otro. Y es decreciente cuando sucede lo contrario. O sea, si al momento de aumentar en un valor, el otro va disminuyendo. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Corresponde la situación de la temperatura de la taza a una función lineal? Es decir, esta situación que trabajamos el martes, ¿es una función lineal? ¿Ustedes qué dicen? El gráfico, ¿no? Así es. Sí, es una función lineal por la gráfica. La gráfica es una línea recta. Todas las funciones lineales son líneas rectas. De ahí su nombre, lineal, quiere decir que es una línea. Y las líneas, ¿cómo son? Pues son rectas, ¿no? No pueden ser curvas. Entonces de ahí viene el nombre. Sí lo es, porque su gráfica es una línea recta. Ahora, la función que corresponde a esta situación es creciente o es decreciente. Cuando aumenta el tiempo, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces, el tiempo aumenta, pero la temperatura disminuye. Cuando esto sucede es decreciente. Una variable aumenta y la otra va disminuyendo. Esa es una situación decreciente. Ahora, en la función, esto que antes le llamé fórmula, esta es una función. En la función, ¿cuál es el valor M y cuál es el valor B?
¿A qué se refiere esto? Fíjense. La fórmula o la función lineal es y igual a mx más b. Esto. M es un valor que acompaña a una letra y B es un valor solito. En esta función que representa cómo cambia la temperatura de la taza de café, ¿cuál sería el valor de M y cuál es el valor de B? M, siendo el valor que acompaña a la letra de la función, sería menos 3. Es este. Es este menos 3 que está acompañando a la letra. M siempre va a estar acompañando a la letra. Y B es el valor solito, o sea, los 90 grados, que son positivos. Aquí nada más no le colocamos el signo positivo porque está al frente. Entonces, B es el valor solito de la función. Ahora, ¿qué es una función? Bueno, una función, en palabras más comunes, porque a veces el libro formaliza mucho y no se entiende. Una función es una relación de dos cantidades que están cambiando, pero que una depende de la otra. Es decir, en esta situación, ¿qué cantidades están cambiando? La temperatura y el tiempo, ¿sí? ¿Qué depende de qué? El tiempo no depende de nada porque el tiempo está pasando. Independientemente de lo que nosotros hagamos en nuestra vida, el tiempo pasa, ¿no? Entonces, el tiempo no depende de nada. Es una variable o es una cantidad que transcurre por sí misma, sin importar lo que nosotros hagamos. Ahora, ¿qué sí depende del tiempo? En esta situación, la temperatura de la taza. No es lo mismo la temperatura inicial de la taza cuando recién la sacamos del horno a cuando ya ha transcurrido 10 minutos. La temperatura de la taza disminuye conforme aumente el tiempo. Entonces, la temperatura depende de cuánto tiempo haya pasado. Si ustedes me dicen, voy a tomar la taza de café apenas sale del horno, pues yo les puedo asegurar, va a estar muy caliente. Si luego alguien más me dice, no, yo voy a esperar 5 minutos para tomarme la taza, bueno, ya no va a estar tan caliente, a lo mejor va a estar tibio. Y si alguien me dice, chispas, yo la saqué del horno, la dejé media hora sentada y se me olvidó, estoy segura de que cuando ustedes tomen esa taza va a estar frío. El café va a estar frío, ¿no? Entonces, la temperatura depende de cuánto tiempo ha pasado. Mientras más tiempo pase, la temperatura es menor. Eso es una función. En la vida cotidiana hay muchas cosas que se pueden modelar como función. Por ejemplo, la cantidad de ejercicio que una persona hace con el peso que va perdiendo. Mientras más ejercicio haga, el peso va disminuyendo. ¿De qué depende entonces? El peso depende del ejercicio que haga. Por ejemplo, cuando ustedes llenan una cubeta también, conforme el tiempo pasa, la cantidad de agua en esa cubeta va aumentando. Entonces, ¿qué depende de qué? La cantidad de agua que haya en una cubeta depende del tiempo que haya transcurrido. No es lo mismo que apenas abrimos la llave, a los 3 minutos va a haber cierta cantidad de agua. Luego de una hora, evidentemente va a haber más agua a comparación de pasados 3 minutos. Entonces, esa es la idea de una función. Son dos cantidades en las cuales una depende de la otra. Y puede que las dos crezcan o una disminuya mientras la otra crece. Ambas crecen en el ejemplo de la cubeta.
A mayor tiempo, mayor cantidad de agua va a haber adentro. Una que disminuye, esta por ejemplo, la de la taza de café, a mayor tiempo, menor va a ser la temperatura. Igual la del ejercicio, a mayor tiempo, menor es mi peso. Mayor cantidad de ejercicio, menor es mi peso. Entonces yo voy haciendo ejercicio cada vez más y mi peso va disminuyendo. Entonces hay ese tipo de valores que dependen. Uno depende del otro. Eso es una función. Bien, chicos. Ahora, vámonos con la actividad de abajo. Dice lo siguiente. La tabla siguiente muestra la variación en el número de nacimientos del país durante un periodo de 6 años, a partir del 2010. Construye la gráfica que representa esta situación. Ahora ya nos dan la tabla y nos piden la gráfica. En la actividad anterior nos daban la gráfica y nos pedían la tabla. Entonces esto es para ir complementando la forma en cómo comprendemos a la situación. Ok, dice año 0, 1, 2 hasta 5. Número de nacimientos en millones. 2.64, 2.58, 2.49, 48, 46, etcétera. Muy bien, lo que yo les voy a pedir ahora es que en este lado cuadriculado de su página escriban los puntos que corresponden. Es decir, en 0, el año va a estar en el eje horizontal. Aquí está el año. ¿Ok? Año, perdón, le puse año. Ahí está. Y aquí en el vertical son los nacimientos. Lo podemos representar con una N de nacimientos. Entonces, en el eje horizontal ubican el año y en el vertical ubican el número de nacimientos. Pueden ponerlo, por ejemplo, cómo va aumentando, cómo va decreciendo. 2.6 aquí. Se bajan 2 rayitas y pueden poner aquí 2.5. Bajan 2 rayitas, 2.4, 2 rayitas, 2.3, 2 rayitas, 2.2 y listo. Ya no sigue bajando. Entonces, para el año 0 ubican la altura, el número de nacimientos que corresponden. Para el año 1, su altura también. Para el año 2, su valor. El 3, el número de nacimientos. Y así hasta concluir los 5. En lo que ustedes hacen la gráfica, chicos, yo voy pasando lista.
Muy bien, ¿listos? ¿Cómo les quedó? No salió recta de la línea de la gráfica. No salió recta. ¿Cómo salió entonces? Casi como zigzag. Como zigzag. Ok, vamos. Casi, casi. Ok, ¿a alguien le quedó como un zigzag, como menciona Jesús? También a Mayrani. ¿Quién más? Ok. Bien, vamos a ver. Año. De 0 podemos poner el 1 aquí. 2, 3, 4, 5 y hasta ahí terminaría. Ok. En el año 0 hay 2.64. Puede ser un poquito aquí. Este es mi primer punto. Vamos a poner los puntos con otro color. 64 aquí. Saltamos 2 puntos. Esa N la voy a quitar de ahí para que no estorbe. 6, 5, 2.5, 2.6, 2.4, 2.3, 2.2. Ahí está, más o menos. Ok, en el año 0 fueron 2.64 aproximadamente aquí. En el año 1, 2.58. O sea, casi llegando a 6, pero sin llegar aún aquí. En el año 2, 2.49, o sea, casi llegando a 5. En el año 3, 2.48, muy cerquita al anterior. En el año 4, 2.46, sigue estando cerquita del anterior. Y en el último año, 2.35, más o menos aquí, ¿no? O sea, quedó algo así, más o menos. Vamos a marcarlo con un color. Así, 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 así y así, más o menos. ¿Así les quedó? Sí. Muy bien. Vamos a responder ahora a las preguntas. Inciso A. ¿El número de nacimientos en el país fue el mismo cada año durante 6 años? No. No, así es. En el año 0 se tuvieron 2.64 millones de nacimientos. El siguiente año se tuvieron 2.58 millones, o sea, se tuvo menos que el año pasado. Después, en el segundo año, se tuvieron, perdón, ese sería el tercer año. El tercer año se tuvo 2.49 millones de nacimientos. Entonces, la tabla nos está indicando que cada año hubo una cantidad diferente de nacimientos. Después, ¿de qué manera se manifiesta este hecho en la gráfica? ¿A qué se refiere esto? Si Se va nosotros de manera observáramos, decreciente. ok, decreciente, 1, fue decreciente. 2, si nosotros no nos dieran la tabla, tapen la tabla. Si solo se quedaran con la gráfica que ustedes elaboraron y yo les pregunto, ¿cada año se tuvo el mismo número de nacimientos? Ustedes, claro, ya lo saben, me van a responder que no, pero solo con la gráfica, ¿cómo podemos ver que hubo diferente cantidad de nacimientos cada año? Solo con la gráfica. Con la posición de cada punto. Exactamente.
de cada punto. Por la posición de cada punto. No todos los puntos tienen la misma altura, es decir, la misma cantidad de nacimientos, ¿no? Van variando. Y esa variación se ve que es decreciente porque a mayor cantidad de años el número de nacimientos fue disminuyendo. Aquí incluso le pueden colocar una punta de flecha para indicar que sigue bajando. Por último, la gráfica es una función lineal. No, No, no ¿están está de acuerdo? recta la línea. Así es, no es una sola línea recta. No, ya que no es una sola línea recta. Muy bien. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. Ok. No. Vamos a ver. Esta página me la van a entregar el día de hoy. Voy a modificar en Classroom porque en Classroom les asigné otras páginas diferentes. Entonces, chicos, esta sección de aquí abajo, luego del recuadro, estuvimos trabajando el día de hoy en el concepto de función, cuando es una función decreciente, cuando es una función creciente, cuando es una función lineal, porque hay muchos tipos de funciones, no solamente las que son líneas rectas, hay las que son curvas, hay las que empiezan recto, pero después siguen curvo. Entonces, hay muchísimos tipos de función. Todo eso lo van a ir aprendiendo a lo largo de sus estudios, tanto en la secundaria como en la prepa más adelante. Se van a dar cuenta. Ahora, el examen, ¿qué fecha va a ser? ¿Qué fecha es su examen de matemáticas? Martes. El martes que viene. ¿Sí? Repito, esto no se evalúa en ese examen. Esto se va a evaluar después. ¿Qué es lo que se va a evaluar en su examen? Ojo, la solución de un sistema de ecuaciones por los métodos que estudiamos. Gráfico, suma y resta, igualación, y se me está pasando uno. Graficación. No, ya lo dije. Graficación, igualación, suma y resta, sustitución. Punto extra para Mayrani. Me salvó. Sí, sustitución. A mí se me olvidan a veces los nombres, chicos. Pero bueno. ¿Qué pasó? Ok, les comentaba. El examen va a ser el día martes a la hora de clase, ¿sí? Deben enviar el examen justo antes de que la clase concluya. Y el día lunes lo que vamos a hacer es trabajar con las siguientes páginas de este tema. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un repaso de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Entonces, nada más es que ustedes el fin de semana estudien para el examen del martes, vayan repasando cómo es que planteábamos problemas, cómo los solucionábamos, cómo era utilizar cada uno de los métodos,
qué significaba en la forma gráfica cuando había o no había solución y todos esos aspectos que estuvimos trabajando a lo largo de las sesiones. Bien, entonces, si no hay alguna duda con respecto al examen, nos vemos hasta el día lunes. Vamos a trabajar en el libro el día lunes. El día de hoy, ¿qué me deben entregar? La sección de la página 129 que trabajamos aquí, ¿sí? Esta, del recuadro para abajo, porque estas preguntas sí las respondimos, ¿sí? Y la actividad de abajo también. Eso es lo que me van a entregar el día de hoy. Sí, me espera. Bien, chicos, pues muchísimas gracias por su participación. Nos vemos hasta el día lunes. Cuídense mucho, por favor, no bajen la guardia, permanezcan en casa y salgan solamente cuando es necesario. Ya estamos a muy poquito tiempo para que las actividades poco a poco vayan a regresar a la normalidad, así que hay que seguir pacientes y atentos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos hasta el día lunes. Hasta luego. Adiós. Cuídese, maestra, no salga de casa. Buena maestra.